La UPC se pliega al paro decretado por Cetera para el miércoles 24 a nivel nacional, en rechazo al presupuesto 2019. El presupuesto es prácticamente la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que trae partidas agregadas o superadoras en materia de pago de intereses de deuda pública y un ajuste brutal en salud y educación. El Banco Nación de la República Argentina tiene que transferirle 15.000 millones de pesos al Tesoro Nacional, con el agravante de que ya transfirió 22.000 millones. Esto significa de que el Banco Nación quedaría descalzado, con el serio riesgo que 16.000 familias pierdan los puestos de trabajo. Vuelve el monitoreo aédico a nuestra ciudad, donde 600 viviendas serán observadas a lo largo de esta semana. Son 600 viviendas de 30 barrios distribuidos durante la semana, son 120 viviendas por día. Lo que nosotros le estamos solicitando al vecino que nos deje, nos permite ese ingreso porque nos ayuda a nosotros como ciudad para saber el riesgo y también para dirigir nuestras campañas de promoción. Dar los preanuncios de algunos de los esquemas de organización ya formales de lo que va a ser el evento cultural más importante de Hispanoamérica y que va a acontecer en Córdoba el año próximo. Bandera de largada local para el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Cetera dispuso la medida con movilización en rechazo a los recortes en el sector. Considera que el sistema jubilatorio está en peligro. Andes se reduce un 40%. La línea aérea despedirá empleados, devolverá aviones y cancelará rutas a Tucumán, Brasil y Caribe. ¿Crees que con esta lluvia se va a modificar la situación? No tiene que ser mucha lluvia. Aparte tenemos un solo afluente que son los ríos, pero muy poco entra, muy poca agua entra. La lluvia de los últimos días y la de hoy no lograron revertir la situación de escasez de agua en el dique La Quebrada. No solamente va a abastecer de agua a más de 30 localidades santafesinas, sino que va a permitir extender el servicio y la provisión a muchas localidades de Córdoba y en el futuro a la propia capital cordobesa. Para Córdoba es central. Nuestra provincia no es una provincia que tenga mucha agua. Córdoba es una provincia que el agua que tenemos depende de lo que llueva en el cordón serrano. Los temas de la semana en Córdoba, sin lugar a dudas, la presencia de Gendarmería. Usted recuerda que la semana anterior nosotros habíamos hablado de la firma de un convenio entre el Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, o sea, Masay y Bullrich, digamos. Estos convenios que ya, en definitiva, se vienen renovando de alguna manera y que guardan relación con que las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas de seguridad provinciales trabajen, digamos, codo a codo, que no vayan uno por un lado y los otros por el otro, teniendo en cuenta que los problemas vinculados a la delincuencia son siempre los mismos. Bueno, esta semana empezó a tallar en controles en la vía pública, en el transporte público de pasajeros, la Gendarmería, y generó una polémica en los medios de comunicación y en las redes. Presentamos el tema y después hablamos con el secretario de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera. Después de haber firmado un acuerdo nación y provincia, Gendarmería hace pie en Córdoba. Más de 300 efectivos realizan controles vehiculares y en los colectivos con la idea de prevenir. La viralización de un video con efectivos pidiendo documentos a los pasajeros en un colectivo disparó una polémica acerca de la probable vulneración de derechos de los ciudadanos. El secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, defendió la medida. Por su parte, el fiscal federal, Maximiliano Airabedián, también dejó su opinión sobre el asunto. Hay bastante consenso en el mundo del derecho en cuanto a que las fuerzas de seguridad pueden hacer revisaciones de bolsos o de pertenencias personales en la vía pública cuando esto sucede porque hay sospecha de delito o sin haber sospecha de delito, es decir, a fines netamente preventivos,
se trata de un lugar sensible. ¿Qué es un lugar sensible? Un lugar donde hay un problema concreto y grave de seguridad. Bueno, en las redes sociales estuvo a full el tema. Yo diría que fue el tema junto a lo mejor a algún otro vinculado con lo que ocurrió en el Congreso de la Nación y en la Plaza de los Dos Congresos, adentro y afuera. Hubo dos papelones, ¿no? El de adentro y el de afuera, evidentemente, que de alguna manera demuestra que como sociedad estamos realmente en problemas. Pero este tema en redes sociales en Córdoba tuvo muchísima repercusión. Está con nosotros el secretario de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera. ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Qué tal? Mucho gusto, Beto. Encantado de estar en tu programa. Igualmente, igualmente. Hicimos una encuesta nosotros en redes, en la radio. A ver si la podemos presentar, señor director. Porque quisimos saber realmente si había o no consenso por parte de la gente con respecto a esto. La pregunta era, ¿usted está de acuerdo con que la Gendarmería... Allí la tengo, veo mejor. ¿Está de acuerdo con que la Gendarmería pida identificación en operativos públicos, en la vía pública, en el transporte público de pasajeros? Sí, el 80,40%, no 19,40%. Más o menos 8-2 es la respuesta. Y el otro tema del cual se hablaba es si esto era legal o no, digamos, porque la queja venía por el lado de que en realidad era ilegal o no podían hacerlo. La posición del gobierno. Bueno, en primer término, vos lo has contextualizado adecuadamente al tema. Desde hace ya más de 6 o 7 meses, el ministro Macei y la ministra Burrich firmaron un convenio de cooperación institucional por los cuales las fuerzas federales y las fuerzas de seguridad provinciales convinieron trabajar planificadamente y coordinadamente en contra de lo primero que hay que reconocer aquí, que es el flagelo de la inseguridad que hoy tiene el país y del que Córdoba nunca hemos negado, no es la excepción. En este contexto y en el marco de ese convenio se crea el Comando Unificado Córdoba, donde se empiezan a realizar controles de todo tipo. Controles vehiculares, paradas preventivas, revisación de automotores en cuanto a la legalidad de su utilización, pedidos de captura, pedidos de secuestro, en las ciudades más densamente pobladas de la provincia. En las últimas semanas, o mejor dicho, en la última semana, y por primera vez, y esto deseo yo destacarlo claramente, llegan a Córdoba 300 efectivos en el marco de ese convenio, 300 efectivos de gendarmería que, a contrario de lo que muchas veces ocurre en otras latitudes del país, no llegan ni en carácter de emergencia ni en auxilio de la seguridad pública ante un desborde, sino que viene de una manera planificada y a sumarse a lo que ya se venía haciendo con una dotación menor de Gendarmería Nacional. Hay que tener en cuenta que esta dotación de gendarmes que llega a Córdoba es una expresión, diría yo, sumamente acotada, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires intervienen 7.000 gendarmes y en la provincia de Santa Fe más de 2.000. Cobra notoriedad la presencia de gendarmería fundamentalmente a través de esta intervención que hace en un transporte público de pasajeros, donde entiendo yo que de manera muy correcta le pide a los pasajeros que se identifiquen y a una señorita que exhiba el contenido de un bolso. ¿Y por qué lo hace? Porque, bueno, los elementos del delito no se descubren por telepatía, sino por el accionar de la fuerza de seguridad. Y esto ha generado en algunos sectores de la sociedad alguna controversia que respetamos. En Córdoba, afortunadamente, rigen todas las garantías constitucionales y, por sobre todas las cosas, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y el gobernador, por sus antecedentes personales y sus antecedentes políticos, es el garante de los derechos humanos en Córdoba. Entonces nosotros no tenemos complejos de decir que nosotros vamos a hacer todo lo que nos permite la ley vigente para darle un combate franco a la delincuencia y al flagelo de la inseguridad. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, Beto. Entonces, ¿cuál es el protocolo de actuación de la Gendarmería, Alfonso? Digamos, ¿hasta dónde puede ir? Gendarmería en Córdoba y en cualquier otro lugar del país interviene con las mismas facultades que lo hace la policía de la provincia de Córdoba. Las mismas facultades. Exactamente las mismas. ¿Cuáles son esas facultades? Poder requerirle a un ciudadano que se identifique,
no que le exhiba su documento, porque un ciudadano puede portarlo o no, pero sí está dentro de nuestro código de convivencia la obligatoriedad de los ciudadanos a identificarnos. Se le puede pedir a una persona que exhiba el contenido de un bolso o de una mochila, le asiste a esa persona el derecho de no exhibirlo. Si obviamente tiene una actitud que es ostensiblemente ajena al delito, no habrá ningún inconveniente. Si surgen sospechas suficientes de que puede estar ocultando algún elemento vinculado a un delito cometido o por cometerse... Como ocurrió con una mochila que tenía un arma 22 adentro, ¿no? Pero tal cual, luego de que ocurre, que se viraliza y se genera esta controversia, surgen videos de un procedimiento anterior donde efectivamente a un joven se lo requisa en un ómnibus y portaba un arma de fuego. Beto, la delincuencia se sirve de la comunicación, del transporte y del acceso a las armas. Si las fuerzas de seguridad pública pueden asestarle un golpe en cualquiera de estas circunstancias, obviamente que empezaremos a ganarle la batalla a la inseguridad. Gendarmería no viene a Córdoba a ocupar territorios ni a participar en el control de protestas o reclamos sociales, para nada. Gendarmería viene con una dotación muy acotada a contribuir fundamentalmente en los delitos de narcocriminalidad, en los delitos, por supuesto, complejos, y también hacer seguridad pública siempre en conjunto con la policía de la provincia. Entonces nosotros no vemos reproches legales. Esa encuesta a la que vos hacías referencia, por supuesto, las encuestas son un termómetro respecto de una circunstancia... Esto no tiene rigor científico, una encuesta de redes que hicimos nosotros en nuestro medio de comunicación, o sea que la encuesta de redes sociales, 1962 usuarios de redes. Pero si diera al revés, y el procedimiento estuviera realizado conforme a derecho y dentro de la ley, deberíamos realizarlo lo mismo, porque hay un problema de inseguridad, hay un flagelo de inseguridad que está al tope de todas las demandas de la sociedad. Bueno, a mí me parece que el resultado justamente de alguna manera desnuda eso, ¿no? Yo que lo la que gente te quiero dice, significar... si yo no tengo nada que ocultar, no veo por qué no, si me dicen cómo te llamas, identificate, no veo por qué no decirlo. Por ¿no? supuesto, pero yo lo que te quiero significar es que una estrategia, una política de seguridad debe ser sostenida en el tiempo, con cautela, sin espectacularidades, sin golpes de efecto, sin estridencia. ¿Y esto se va a mantener el tiempo? La idea es que se vayan sumando más gendarmes en más operativos. No está previsto que vengan más gendarmes. Está previsto que Gendarmería contribuya al Comando Unificado Córdoba con esta dotación de gendarmes. Ahora, las modalidades, los lugares, los horarios, las formas, eso se dirime y se resuelve en la conducción del Comando Unificado Córdoba, donde están todas las fuerzas de seguridad, donde está también la autoridad política de la provincia, que es el Ministerio de Gobierno, a través del ministro Macei, delegado en mí como su secretario de Seguridad. Y por supuesto que Gendarmería también en sus procedimientos tiene en cuenta la idiosincrasia de los distintos lugares del país donde interviene. Seguramente es distinto el conurbano bonaerense o algunos lugares de Rosario, o algunos lugares de Córdoba. Y ellos irán ajustando sus procedimientos. Nosotros no les vamos a hacer indicaciones operativas, nosotros somos civiles. Nosotros fijamos políticas de seguridad desde el gobierno. La operatividad, en cuanto a si una zona es más caliente o más peligrosa, o qué tipo de armamento, o qué tipo de resguardo personal, lo tienen que dirimir precisamente las autoridades y los profesionales de cada una de las fuerzas. Hay un jefe a cargo de este destacamento de gendarmes aquí, pero por supuesto, que articula con el jefe de la policía de la provincia. Tal cual, Hablando el comandante general de Gendarmería Nacional Región Córdoba, por supuesto. Esta semana se supo de más policías que son poliladron, digamos, ¿no? Este tema que se da no solamente en Córdoba, esto no es excluyente de Córdoba, digamos, esto pasa en la policía de todas las provincias argentinas, pero con cierta asiduidad se ha dado de policías, ¿no?, que terminan siendo delincuentes. El hecho de que no ocurra solamente en Córdoba no nos conforma. Yo recorro toda la provincia, permanentemente, Beto, permanentemente, exhortando a los muy buenos policías que tiene la policía de Córdoba, exhortando a que la policía permanezca atenta para seguir haciendo lo que hace, identificar a estos delincuentes que se nos infiltran en la policía
identificarlos, detectarlos, detenerlos y ponerlos al servicio de la justicia. Y les digo siempre dos cosas. Que el valor fundamental que tiene una institución como la Policía de la Provincia de Córdoba es la confianza. El gobierno de Córdoba le ha dado a la policía insumos de manera histórica en cuanto a los recursos tecnológicos y los recursos logísticos. Una inversión histórica. Pero hay un valor que siempre se lo digo, que no se adquiere ni en fábricas ni en bazares, que es la confianza que la sociedad deposita en su fuerza de seguridad. Y eso que lleva años construirlo se pierde en un instante. Entonces, un policía que deshonra el uniforme y se transforma en un delincuente. Un policía desaprensivo que hace un asado en una comisaría y provoca un incendio. ¿Qué va a pasar con eso? Los vamos a echar. Administrativamente. Penalmente tendrán que responder y civilmente deberán responder también. O sea, ¿no lo vamos a pagar todo? ¿Lo van a terminar pagando ellos? A ver, usted sabe, yo no vengo a hacer acá demagogia, intento decirle la verdad. Un policía seguramente con sus saberes no va a poder afrontar el gasto que significa reparar varias decenas de motocicletas. Por supuesto, seguramente el Estado lamentablemente tendrá que afrontar ese gasto si finalmente cuando se diluciden y se distribuyan las responsabilidades pertinentes. Pero quiero decirle que nosotros no vamos a amparar ni a apañar circunstancias de ninguna naturaleza. Que desmoraliza para dentro de la fuerza, no le quepa duda. Pero estamos convencidos que la inmensa mayoría de la policía de la provincia de Córdoba trabaja mucho y bien. Tenemos poco tiempo, pero toda la semana nos llaman a la radio de Alfonso gente diciendo me asaltaron en tal lugar, es zona liberada, esta cuadra es zona liberada, esta manzana es zona liberada. Esto es continuo. Existen las zonas liberadas, hay policías que realmente parecen que actúan en connivencia o desaprensivamente o no atienden al vecino como deben atenderlo, digamos. Esto es mito, es verdad, ¿qué hay de todo esto? Si yo reconociera la existencia de una zona liberada, admitiría la existencia de un delito doloso por el cual algún policía deliberadamente desprotege una zona en favor del acceso a la delincuencia. No creo en esas circunstancias. En absoluto. Si tuviera un atisbo de convicción respecto de eso, yo hubiera formulado la denuncia pertinente. Y las zonas rojas, cuando, por ejemplo, entre Villa Allende y Córdoba, hay como una especie de cono de sombra. Pero, a ver, eso que vos le denominás zonas rojas es lo que técnicamente determinan los mapas de calor. La policía no se guía por intuiciones. Las fuerzas de seguridad toman acciones y toman decisiones con los mapas de delito y los mapas de calor, que muchas veces son estáticos, muchas veces van cambiando. Córdoba tiene puntos conflictivos, indudablemente. Uno de ellos es el que marcas vos. Ahí hay asentamientos. Nosotros no criminalizamos la pobreza, pero tampoco nos tapamos los ojos. Sabemos dónde están esas cosas. Ahora, ¿podemos poner un policía por esquina en cada esquina de Córdoba? Definitivamente no. Hay una estrategia, hay un plan de seguridad, se han incorporado nuevos policías. Alfonso, ¿no? Porque dicen, en realidad no, es difícil que utilicen el arma porque, digamos, también somos bastante gatafloristas nosotros, ¿no? O sea, si actúa la policía porque actúa, si no actúa la policía porque no actúa, y está muy dividida la sociedad, bueno, parte de esta grieta en la que estamos inmersos y discutimos todos los días temas que están vinculados con el fanatismo de un lado y de otro, digamos. Bueno, es importante, no quiero dejar de decirlo, que este convenio interfuerzas, nación-provincia, y afortunadamente en las principales expresiones políticas de Córdoba, aquí en materia de seguridad no se ha representado ni la grieta ni disquisiciones políticas. De alguna manera hay un acuerdo tácito de sustraer esta cuestión, al menos por el momento, de toda especulación electoral y esperemos que esto así siga. A ver, si hay manera de atender el delito, si no estuviera convencido de ello, si no estuviera convencido del profesionalismo de la policía de la provincia de Córdoba, no podría ejercer el cargo. Está bien. Yo estoy convencido que vamos a hacer retroceder el delito. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos, vamos a hablar de otro tema que no es de esta semana, es de toda la semana. Pero ha habido hechos violentos esta semana y también en las semanas anteriores en el hogar. Violencia familiar. ¿Cómo prevenir la violencia familiar? En un ratito nada más, no se vaya.